Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje, Piscis. Acá Piscis, con este paje de oros, se ve que a muchos de ustedes le van a estar llegando noticias sobre alguna oportunidad, algo nuevo. Puede ser alguna propuesta, una nueva idea sobre algún nuevo empleo, sobre algo para estudiar diferente o algún tipo de ingreso, de inversión o de negocio. Y ustedes acá con este paje de oro se ve que van a estar estudiando esa propuesta. Si es para un nuevo empleo, van a estar estudiando los horarios, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cómo funcionan las cosas dentro de ese lugar para el que ustedes querrían ir a trabajar. Y si es pues un negocio, una inversión, pues por supuesto ustedes van a estar estudiando cómo se mueve el mercado, quiénes son los clientes fundamentales, cuáles son los precios, en qué tienen que gastar, en fin, van a estar estudiando cómo se mueven las cosas, cómo se mueve este emprendimiento nuevo que quieren comenzar o este nuevo trabajo. Van a estar analizándolo todo. Y este 5 de oros, acá se ve que esto no es pérdida económica, simplemente ustedes van a estar analizando porque aquí posiblemente tengan que hacer algún tipo de inversión. Cuando me sale este 5 de oros dentro de este tipo de cartas, pues esto es algún gasto que tendrían que estar haciendo, un gasto importante. Aquí ustedes están analizando porque definitivamente aquí podrían tener que estar pidiendo un crédito bancario, tener que estar pidiendo un préstamo al banco, algo así. Y estos créditos o estos préstamos, pues muchas veces no solamente te dejan los ingresos en cero, sino que te estarían dejando con una deuda, te estarían dejando con una sensación de carencia bastante fuerte, una sensación de dificultad económica y de inestabilidad. Y esto puede sentirse como que te faltan recursos, puedes sentir que tienes preocupación para poder pagarlo, por supuesto. También puede ser que esa idea te llegue y tú no tengas el dinero necesario para poder tomar esa oportunidad. Y si es un nuevo empleo, pues esto podría estarte generando ese miedo referente a que quizás si tú dejas el empleo actual, pues este podría no ser tan beneficioso al inicio. Entonces, tú definitivamente vas a estar estudiando esa oportunidad, que sí es una buena oportunidad, pero tú vas a estar analizándola fríamente, porque aquí aparece la reina de espadas y representa la claridad mental. Aquí ustedes van a estar tomando decisiones firmes, van a tener una postura bastante fría y analítica para resolver esta situación. Aquí se va a estar cortando con todo lo emocional y van a estar tomando decisiones prácticas e inteligentes, basadas en la lógica, no basadas en la emoción. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que ustedes piensen tengo que meterme en una deuda, tengo que meterme en un crédito bancario, y si las cosas no resultan, y si las cosas no se dan, y entonces ahí entra la reina de espadas con su agudeza mental para lograr pues que tú tomes la decisión que vayas a tomar fríamente, sin emociones, porque puede ser que este negocio no sea bueno y te guste realmente, y cuando tú lo estudies, pues esto te diga, vas a gastar más dinero de lo que vas a recibir, y entonces tú ya no, espérate un momentico, yo aquí no me voy a meter, por muy bueno que esto parezca. El análisis que tú vayas a hacer de si tomas esta oportunidad o no la tomas, definitivamente el análisis va a ser bastante acertado, porque vas a contar con bastante agilidad mental, así que, y bastante lógica y bastante frialdad. Y el 9 de espadas, pues por supuesto me está diciendo que esta situación a cualquiera lo tiene preocupado, lo tiene angustiado. Es posible que esto lo estén viviendo actualmente y esto los tenga pues fuera de su confort. Esto los tenga pues con insomnio, los tenga con preocupaciones, con angustia, porque no sabes qué decisión tienes que tomar, no sabes qué vas a decir, no sabes qué elegir, no sabes si te metes o no te metes en el negocio, si te vas para ese puesto de trabajo o no te vas. Y por supuesto, esto te trae con angustia, con insomnio y con de todo. Vamos a ver qué cartas salen para este 9 de espadas. Ya te lo analicé porque es que estaba ahí tan fácil. Vamos a ver quién más te va a estar ayudando o cómo te van a estar ayudando a esa decisión. Pues acá
aparece la reina de copas y esto es alguien que te apoya, esto es alguien que los ayuda muchísimo a tomar una decisión acertada, a tomar una decisión basada en la lógica y basada en la intuición, sobre todo. Aquí hay intuición, aquí hay emociones, aquí hay la lógica y la frialdad y aquí están las emociones. Y definitivamente esto puede ser una persona cercana a muchos de ustedes, una persona madura, una persona buena. Esto puede ser una madre, una hermana, una tía, una hija, alguien, una mujer muy cercana a ustedes que los puede estar ayudando a tomar esta decisión o quizás no ayudando, pero sí sirviéndole de soporte, sirviéndole como que, ok, tómate tu tiempo, decide bien, pero mira, yo pienso que esto puede funcionar si tú haces esto o aquello, o quizás no te metas en eso porque eso podría no funcionar. Definitivamente esta persona va a estar aconsejándolos y va a estar al lado de ustedes en la decisión que tienen que tomar. Y acá la rueda de la fortuna, pues por supuesto gira a favor de ustedes. Acá las cosas van a estar cambiando. Aquí hay un ciclo que se cierra y todo cambia. Y cambia a favor de ustedes, Piscis. Definitivamente esto es un movimiento y un movimiento que te va a estar dando. Esta reina de copas te va a ayudar a darlo. Hazle caso a alguien que te va a estar dando consejos. Alguien que por supuesto tú sabes que es una persona buena, que es una persona intuitiva. Es ese tipo de personas que si tú a las 3 de la mañana tienes un conflicto, va a estar ahí contigo sin ningún tipo de problemas, casi que no por obligación, pero porque te ama realmente y va a estar ahí. Esta es la persona que te va a poder aconsejar o te va a poder ayudar para que tú tomes la decisión correcta y la rueda de la fortuna pues gire a favor de ustedes. O quizás estás en medio de esta vorágine de tomo la decisión o no tomo la decisión y aquí hay un cambio de suerte, aquí hay un cambio de fortuna, aquí hay un movimiento que se va a estar dando para muchos de ustedes. Vamos a ver qué viene acá acompañándome a la carta del mago, porque estoy viendo el mago por acá. Aquí Piscis, ustedes con esta carta del mago evidentemente tienen el poder de decisión y tienen la capacidad de crear lo que ustedes quieran. Aquí sea lo que pase, ustedes tienen esa capacidad de crear, tienen las herramientas y tienen la oportunidad de hacerlo. Pero esto es una carta proactiva. Esto no es sentarte en el sofá a esperar que las decisiones las tome Dios o las tome el universo por ti. No, esto es accionar. Esto es como dicen en mi país, a Dios rogando y con el mazo dando. Así que tienes sí que pedir a Dios, pero tú también tienes que poner tu granito de arena. Tú también tienes que ayudarte. También hay otro que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así que definitivamente tienes que ayudarte, tienes que hacer magia. Y la magia se hace con la palabra, teniendo expresiones positivas. Y la magia se hace también abriendo la puerta a las oportunidades o tumbando las puertas para entrar a tomar esas oportunidades. Así que aquí tú vas a poder estar haciendo magia definitivamente, Piscis, con esta carta del mago. Y el paje de copas, aquí hay un inicio emocional, aquí hay una propuesta que te va a estar gustando. Algo se abre o simplemente te va a llegar esta comunicación que te va a estar pues gustando. Viene muy de la mano con ese otro pajecito de oros que estaba por acá. El 5 de copas me habla que acá podría estar existiendo, como te dije, algún tipo de pérdida económica, que no es pérdida económica, para mí es inversión. Algo va a estar pues ocurriendo acá, es parte del proceso, es una pérdida parte del proceso. Aquí se te ve a ti llorando y muy triste, pero no, señores, aquí esto es algo que tiene que pasar. No vas a perder todo, ni muchísimo menos, solamente es una parte que sería como una inversión que tuvieran que estar haciendo. Cuidado con este 7 de espadas que saqué acá, como no hay aquí las conclusiones. Saqué el 7 de espadas y el 7 de espadas me dice que aquí hay algo que está oculto, aquí hay una estrategia oculta. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque podría haber alguien que no te esté diciendo toda la verdad, que no te esté dando toda la información y tienes pues que andar acá con pie de plomo. Tienes que analizar muy bien todo a tu alrededor y tener cuidado. Tienes que estudiar las cosas, qué es lo que vas a estar haciendo acá.
me sale esta carta del 8 de oros, que tiene muchísima coincidencia con el paje de oros. El paje de oros está estudiando cómo hacer las cosas, si te conviene o no te conviene, es ocio. Y el 8 de oros pues me dice que tú vas a estar perfeccionándolo todo. Si tú decides meterte en esto, tú vas a estar perfeccionando hasta el último detalle, Piscis. Tú vas a estar controlando todas las situaciones. Tú vas a estar esforzándote, tú vas a estar enfocándote y tú vas a estar mejorando para que las cosas que pasen lo mejor posible a tu favor. Aquí tú vas a estar perfeccionando todo este proceso. Así que si te metes a hacer esta inversión, si vas a estar estudiando quién es ese 7 de espadas. También es posible que este no sea alguien que te esté espiando, sino simplemente que tú estés actuando con cautela y con mucho cuidado, con mucha precaución. Esta carta también puede referirse a eso. Y si es lo que más veo aquí con estas otras, porque aquí tú vas a estar perfeccionándolo todo. Y vas a estar pues actuando en silencio. Trata de no comunicar las cosas a personas que no tienen nada que ver con lo que tú vas a hacer. Y el emperador, señores, pues definitivamente el resultado final de todo esto es la estabilidad económica, el control. Aquí hay una estructura sólida. Aquí hay una figura de autoridad. Y aquí definitivamente todo esto se regula y se estabiliza para ustedes. Aquí el emperador es la estabilidad, el control total de esta situación. Así que definitivamente la rueda de la fortuna va a estar cambiándoles el panorama por completo y los va a estar llevando literalmente a la estabilidad económica. Pero recuerden que el mago está metido en el medio, o sea, ustedes son capaces de hacer su sueño realidad. Ustedes son los que mueven la rueda. A pesar de que el universo sí la mueve, pero la mueve porque ustedes lo piden. La mueve porque ustedes abren la puerta o empujan la puerta y toman las oportunidades que se le ofrecen. Vamos ahora con el oráculo de Keeper para ustedes, Piscis. Señores, aquí para ustedes, lamentablemente acá aparece la carta de mala salud. Te están diciendo que aquí puede haber un desgaste, puede haber un bloqueo energético o una situación bastante débil o inestable actualmente en su economía. Esto es un problema que afecta el bienestar general, el bienestar de toda tu casa actualmente. Pues por supuesto, por eso te va a estar llegando esta nueva oportunidad. Así que el problema está afectando tus bases estables. Pero acá con la chica rica, pues definitivamente aquí hay una mejora material, una mejora económica importante. Esto es una figura de abundancia, esto es una persona con recursos o con energía de apoyo económico. Puede ser que alguien te apoye económicamente o simplemente tú te conviertas en esta persona. Así que definitivamente esto va a estar resolviéndose. Y tus sueños hechos realidad. Aquí hay recuperación, aquí hay mejora futura, aquí hay una salida positiva después de este proceso poco fácil. Y simplemente aquí esto va a estar solucionándose. Aquí tus sueños se van a estar haciendo realidad y esta situación económica que quizás esté mala actualmente, esté afectando tu casa, pues definitivamente se va a resolver. Así que, señores, los que quieran ser ricos, pues nada, espérense. Vamos con el oráculo de los ángeles de la abundancia y les voy a estar diciendo la frase para manifestar. Dice, pide que se satisfagan tus necesidades. Dice, Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solamente si tú eliges liberarte y recibir esa ayuda. Pero hay que empezar, señores, pidiéndola. Lo que siempre les digo, pidan ayuda. No importa cómo solicites ayuda a Dios. Solamente que lo hagas. A Dios, al universo, al creador, a los ángeles, a lo que sea que ustedes crean, señores. Pero pidan ayuda. Si no la piden, no la van a obtener. Pídanla. Así que, y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas. Así que definitivamente pidan ayuda, pero pídanla claramente, pídanla con claridad. Y déjenme la frase para manifestar.
A mí siempre mis sueños se me hacen realidad. A mí siempre mis sueños se me hacen realidad. Y nos vemos, Piscis, en el próximo video. Hasta la próxima.